usted recordará que Jorge Castañeda, aquí lo recordabas tú recientemente, Álvaro, que él dice sobre López Obrador, dice, a López Obrador hay que pararlo por las buenas, por las malas o de todas las maneras posibles. Que era que se desató una ola porque es una invitación casi a cometer un magnicidio, al asesinato. No, digo, eso lo dijo en 2004, Alejandro. En 2004, en 2004, cuando buscaba la candidatura a la presidencia por la vía independiente. Pero después matizó. Yo mismo se lo dije en alguna ocasión, dije, ya en 2007, ese era, y dice, sí, debía haber agregado dentro de la ley. Sí, claro. Luego, en un artículo publicado en abril del 2006, imagínense usted, en medio de todo el cochinero que ya había, le pidió abiertamente a las televisoras, en un artículo en Reforma, que contribuyeran a la campaña de miedo. O sea, es ese personaje, Castañeda, es ese personaje. Bueno, ahora quiero, Álvaro, referirme a su último artículo publicado en la revista Nexos de Héctor Aguilar Camín, comparte espacios de opinión en Televisa, donde él se refiere a lo siguiente. Él hace un análisis primero de lo que está sucediendo con las encuestas, algo que tú y yo hemos platicado y que le vamos a platicar hoy justamente en unos momentos más. Vamos a hablar de la última encuesta que muestra que realmente no se mueven ni Xóchitl Gálvez, que está en el fondo, así más bien sería, y ni Claudia Sheinbaum, y que no se han movido, que se han movido en el tiempo muy poquito. Una está en el fondo, la otra está muy arriba. Entonces, dice él, y voy a leer textual si tú me lo permites, porque dice ¿Cómo muchas se titula cosas. él? Se llama La aguja no se mueve. Correcto. Que se refiere justamente a eso. La pregunta entonces, dice Jorge Castañeda en su artículo, tenga en mente que es ese mismo personaje que le pide a las televisoras contribuir con el miedo. O sea, es un partisano abierto de la guerra sucia. Él participa en eso. Sí. La pregunta entonces es sencilla, dice Jorge Castañeda. ¿Por qué no se mueve la aguja? ¿Y qué puede hacer que se mueva? A la primera interrogante, la respuesta puede parecer evidente. Todo el mundo ya conocía a Sheinbaum y la mayoría de la gente que piensa votar por ella lo hará, o lo dice, por su cercanía o atadura a López Obrador. Y para Xóchitl, la manera en que López Obrador la definió desde junio, julio del año pasado en las mañaneras, pintándola de corrupta, sin que hubiera una respuesta eficaz, hacen que a pesar de un grado de conocimiento bajo hasta hace poco, sus positivos no suben. La opción para modificar el statu quo no es obvia, pero se puede uno imaginar un par de factores, dice en su texto. El primero consiste en un descalabro del gobierno, desde el narcopresidente hasta un evento disruptivo en materia de seguridad, de salud o financiero. Se ve poco probable, aunque no imposible. El segundo es más viable, una campaña negativa feroz, de rompe y rasga, de patín y trompón en el fango de una candidata contra la otra. Y luego dice, si se cerrara la actual brecha, no se puede descartar que Morena recurra a ello, obvio, para vacunarse. Pero el último párrafo dice, si la oposición quiere acercarse, probablemente se trate de su única alternativa con una campaña negativa muy personalizada contra Sheinbaum. Sería lógico, pero para que funcione, todos los apoyos de Xóchitl en su frente deben jalar parejo. Y luego ya dice, termina, y parece que el PRI no quiere, quién sabe por qué. ¿Qué es el texto, Álvaro? Es una abierta invitación a que los Max Cortázar, él mismo, los Sarucanes allá en el extranjero, todos actúen
en una guerra de mugre, de cochinero contra el presidente, evidentemente, y hasta cita de hecho uno de sus textos se ha llamado Presidente Narco, pero contra Claudia Sheinbaum. Es que eso ya no es una hipótesis, ya está en curso, Alejandro. Está en curso, claro, y va a arreciar. Y es muy importante que usted tenga en consideración lo que acaba de leer Alejandro Páez Varela. En particular, un par de líneas, que es el planteamiento que ya está en marcha. Una campaña negativa feroz de rompe y rasga, de patín y trompón en el fango de una candidata contra la otra. Si se cerrara la brecha, no se puede descartar que Morena recurra a ello. No, aquí el asunto es... No, Morena, no se puede descartar. No, eso es... hay que impulsar, profundizar una campaña feroz de rompe y rasga, de patín y trompón en el fango contra Claudia Sheinbaum. Eso es lo que está diciendo Jorge Castañeda, que no es un personaje cualquiera. Es exactamente el mismo personaje que hace 2 décadas, 20 años, llamó a descarrilar a López Obrador por las buenas, por las malas o de todas las maneras posibles. Y cómo, eso en el 2004. Perdón. Y en el 2006, pues era el más impulsor, fue el que se ufanó, lo recuerdo, me lo dijo a mí. Dice, a ver, yo fui el de la idea de vincular a López Obrador con Hugo Chávez. ¿Con algún fundamento? No, ninguno, porque no se trata de que sea verdad, se trata sencillamente de ganar, como sea. Bueno, estos son los demócratas. Toda la maquinaria, no importa el costo, para ensuciar, no importa si es de puras mentiras, a alguien. Sí. Hombre, claro, es muy bueno que lo exprese Castañeda, eso siempre está bien para que todo el mundo sepa a qué atenerse con personajes así. Sí, tal cual. Pues bueno, esos son los personajes con los que se va a enfrentar. Ahora, todo esto nos regresamos al planteamiento que hacía antes, el día de ayer. Antes el presidente López Obrador, luego ya como un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores para América del Norte, alerta a los senadores que se trata de un tema al que hay que estar alerta. Luego lo alerta, luego el presidente López Obrador lo plantea, pero ya dirigiéndolo a Canadá y Estados Unidos de no se metan porque está muy peligroso lo que está pasando aquí en México. Y luego el señalamiento muy puntual de lo que está pasando, el lobbying, como le llaman. Sí, el cabildeo. El cabildeo allá. Bueno, pues ese, señor Delgado, es el tono con el que realmente está arrancando la campaña presidencial del 2024. Ese es el tono. O sea, la amenaza es que todas las fuerzas, absolutamente todas las fuerzas de derecha, van a cabildear en Estados Unidos, van a mover en Canadá, aquí desde adentro, van a mover a los think tanks, o sea, las organizaciones estas de grupos de pensamiento de Estados Unidos, sobre todo las afines. Hay muchas de esas organizaciones con las que ellos están muy vinculados. Aquí lo hemos expuesto con datos. Varias veces, así es. Instituto Baker en Estados Unidos. Así es. Y los medios de comunicación, The New York Times, Washington Post, The Wall Street Journal, Univision, Telemundo, las cadenas estadounidenses. Y no solamente los estadounidenses, por eso fue también a España Xóchitl Gálvez, a pedirle a los españoles que también se metan. No se metieron ni el gobierno ni los partidos de oposición, tanto que el líder del Partido Popular ni siquiera la recibió personalmente. Pero Alejandro, tampoco
hay que minimizar, por ejemplo, y esto a mí me llamó la atención, en particular un comunicado que no leímos aquí, Alejandro, de la Fundación para la Libertad, la Fundación para la Libertad de Mario Vargas Llosa, en la que hace un llamado a votar a favor de Xóchitl Gálvez y en contra de Claudia Sheinbaum, con la misma insolencia con la que en 2006 vino José María Aznar a hacer proselitismo a favor de Felipe Calderón, que se convirtió en su empleado desde entonces. Pero eso tiene que ver con esta estrategia digital de posicionar en redes sociales, en particular en Twitter, esas tendencias de narcopresidente y narcocandidata. En la lógica de Castañeda y en lo que está planteando es, hay que irse con todo contra Xóchitl Gálvez, contra Claudia Sheinbaum. No importa que sean mentiras. No. Ya lo dijo uno de los suyos, Raimundo Riva Palacios. La verdad ya es irrelevante. Ya lo dijo también Carlos Alarraqui. Entre más mentiras digas, peor le va a Morena. Sí. Ahí, Álvaro, va a necesitar una capacidad de reacción el equipo de Claudia Sheinbaum veloz. O sea, ¿qué es lo que provoca que el artículo de The New York Times nazca realmente muerto? ¿Qué es lo que causa que reorienten el debate con respecto al artículo de The New York Times en el tema del teléfono? ¿Qué es lo que lo provoca? Que el otro, me refiero al presidente López Obrador, con todo respeto, que la otra parte estaba muy viva. Y les agarró y les mojó la pólvora, como él mismo se refirió el día de ayer. Agarró y en la mañana, lee los puntos del cuestionario de la periodista, y cuando sale el texto, los puntos eran tan canijos, Álvaro. Los planteamientos eran tan poderosos que cuando yo los vi, dije, órale, o sea, se trata de un reportaje tremendo. Una bomba. Una bomba. Periodística. O sea, una bomba periodística donde vienen los videos seguramente de no sé quién recibiendo dinero de los hijos del presidente. Menciona a los hijos del presidente del Chapo y de Mayo Zambada. Yo dije, caray, ¿qué es esto? ¿No? Sería la primera vez que Mayo Zambada personalmente, o sea, que se sepa, yo no he leído nunca en décadas que tiene al frente del cártel de Sinaloa, Álvaro, que se sepa, el Mayo Zambada nunca ha negociado, seguramente lo ha hecho, directamente con personajes, o al menos no se ha ventilado. ¿Con quién se ha negociado? Pues con infinidad, claro, pues es un capo. Pero que se sepa así puntualmente, se sabe de que de que aquel envió a aquel, pero de él, Álvaro, es parte de la magia, digamos, del Mayo Zambada. Pero cuando sale el texto, uno lo ve y dice, ¿what? En el mejor inglés posible, ¿no? ¿What? No. ¿Qué fregados es esto? En el mejor español posible. ¿Qué es esto? O sea, está vacío. ¿Un bodrio? ¿Dónde está el texto? O sea, le das a los párrafos y los ves por un lado, por el otro, para ver de dónde viene. Nada. Pero ahí va. Me regreso a la argumentación. La diferencia entre que ese texto realmente funcionara o no, sí estaba en el texto, pero también estuvo en la respuesta del presidente mojándole la pólvora. Y luego me regreso un poco más. El equipo de Claudia Sheinbaum, yo no sé si esté Tatiana perdiendo el tiempo con unos podcasts que está haciendo o no. No tengo idea, estoy pensando. Pero si siente que se está Tatiana
y distrayendo demasiado, haciendo unos podcasts o haciendo... Si tienen que armar un equipo, Álvaro, el más importante que Claudia haya armado en tiempo récord, si no es que ya lo tiene armado, para enfrentar lo que se viene. ¿Qué es lo que se viene? Lo acabas de leer tú, señor Delgado. Una campaña negativa, feroz, de rompe y rasga, de patín y trompón, en el fango de Xóchitl Gálvez contra Claudia Sheinbaum. Si la oposición, dice Jorge Castañeda en su último artículo, quiere acercarse, probablemente se trate de su única alternativa con una campaña negativa muy personalizada en contra de Claudia Sheinbaum. Entonces, la respuesta de Claudia Sheinbaum tiene que ser muy veloz, muy razonada y con un gran equipo que esté resolviendo en segundos, Álvaro. Sí, porque en aquí, segundos. porque obviamente la candidata, en este caso, Claudia Sheinbaum, tiene que llevar la ofensiva, pero no puede estar en todos los frentes. Digo, es el caso mismo de cualquier candidato o candidata. Xóchitl Gálvez, salvo que sea ella la que por estrategia ataje todos los golpes o sea la que vaya a la ofensiva. Pero fue muy afortunada la vocería de Tatiana Cloutier en 2018. Era la coordinadora de la campaña y eso le daba una jerarquía importante junto al candidato Andrés Manuel López Obrador. Pero su labor era fundamentalmente neutralizar ese tipo de bombas y la guerra sucia. Bueno, la Operación Berlín, y no solamente la Operación Berlín, sino otras ofensivas, incluyendo el documental contra el populismo y muchas estrategias que quedaron neutralizadas como Pejelix, otra. Es decir, estamos asistiendo a una ofensiva con las mismas prácticas que ha habido en México, no solamente en 2006, no solamente en 2012, no solamente en 2018, desde antes. Miren, recuerdo el 88 y recuerdo Tabasco en el 88. ¿Quién era en 1988 el presidente del PRI en Tabasco cuando por primera vez López Obrador fue el candidato a gobernador? Roberto Madrazo. Y Roberto Madrazo instrumentó una campaña de desprestigio queriendo asociar a López Obrador con el comunismo, con Cuba, con Rusia. Roberto Madrazo, estamos hablando de hace 30 y tantos años, Alejandro. 36 años en 88. Roberto Madrazo. ¿Dónde está Roberto Madrazo? Bueno, un fracaso como presidente del PRI, un fracaso como candidato presidencial, un fracaso como gobernador, pero él está al frente de una de las plataformas de guerra sucia hoy en México, Latinos. Entonces, y articulado con personajes como Claudio X González, que en México y en Estados Unidos andan moviéndose con recursos de quién sabe dónde. Dinero sucio. No puede ser de otra manera más que dinero sucio. O limpio, señor Delgado, para prácticas muy sucias. Me refiero... No, sucio de antemano. Alejandro, un dinero legítimo, un dinero limpio que te ganas lícitamente, ¿tú realmente lo sacas para hacer esto? No. ¿De dónde sale el dinero? De los paraísos fiscales, donde van a guardar dinero, por lo menos para no pagar impuestos, Alejandro. Ahí es donde... Fíjate, ¿ese es dinero sucio? Que es correcto. Fíjate, en un momento como este, yo creo que con 2, 3 coscorrones que hubiera dado poderosos la unidad de inteligencia financiera
y la misma fiscalía, un par de coscorrones poderosos, a corruptos reconocidos y conocidos de México, que hubiera dicho, a ver, me estoy refiriendo hace un par de años, unos 2, 3 años atrás. A ver. El único país que no hizo nada con el caso de Brecht es México, pero esto se acabó. Quiero que declare públicamente Enrique Peña Nieto en la embajada, que vaya a la embajada no a emborracharse, como dicen que lo hace, ahora que llegó su colega de partido, el exgobernador. Quiero que vaya y declare allá, en la embajada, Enrique Peña Nieto. Y quiero también pedir que públicamente se pidan los reportes de Andorra, de las cuentas de Andorra, porque la policía andorrana tiene investigando, los últimos años, tiene investigando a personajes importantes del PRI, cuentas del PRI. ¿Quiénes? Desde Manlio Fabio Beltrones, Álvaro, están bajo investigación en Andorra. O sea, ahí está publicado en El País. Hemos platicado aquí. Es decir, hay una investigación en Andorra de la policía andorrana, de cuentas mexicanas, que en su momento involucraron a Alfredo del Mazo, a la hija de Manlio Fabio Beltrones, al mismo Manlio Fabio Beltrones y otros. Y hoy, obviamente, a Juan Collado, que significa Carlos Salinas de Gortari. Pero la correspondencia en México, Álvaro, nunca fue efectiva. O sea, nunca fue efectiva. ¿Dónde está por qué no se ha pedido ni siquiera a Peña que declare o por los 43 o por la corrupción o por Odebrecht o por... Nunca. ¿Por qué? ¿Por qué? Te la voy a devolver, Alejandro, como la otro día. ¿Para qué pongan en una queja ante el INE? ¿Para qué? No sirve de nada. Es correcto, sí, está bien. La fiscalía de Alejandro Gertz Manero y la carabina de Ambrosio es exactamente lo mismo. Qué lástima. Nada más que sin la difunta Gina Montes. Es decir... Qué lástima. Eso ya se pudrió. Sí, pues sí. Y eso... Desgraciadamente. Y eso, lamentablemente, sí, creo, es un agravio para mexicanos que exigimos que hubiera un antes y un después en materia de corrupción y de impunidad. Entonces, Álvaro. Sí, qué ternura me da escucharte, Alejandro, No, yo sé, cuando dices que a la embajada de Estados Unidos, donde está un priista, ex gobernador de Sinaloa, Embajada en Madrid. En Madrid, en España, en Madrid, va a ir Peña Nieto en calidad de indiciado, por lo menos para que como testigo, para declarar ante el Ministerio Público enviado por la Fiscalía General de la República. No. O Salinas. Bueno, pues ahí está. No. O sea, volviendo al asunto que tú planteas, Alejandro, seguramente la Sheinbaum, ayer lo platicamos con ella, tiene previsto sus vocerías, y si no, pues ni modo. Ya son decisiones que corresponden a cada a la candidata, como la propia Xóchitl Gálvez no vaciló en contratar a un soldado de la guerra sucia como Maximiliano Cortázar. Pues es hacia donde yo lo planteaba, porque lo que viene va a ser serio. O sea, lo está diciendo Jorge Castañeda con todas las letras. No tiene empacho en decirlo, Álvaro. Es una campaña negativa, feroz, de rompe y rasga, de patín y trombón en el fango. De trompón, no de trombón. De trompón, sí. Yo creo que... Tú, de trompón. De ¿no? trombón, dije yo, pero es de trompón. Sí, claro. De madrazo. O sea, golpe. Sí, tal cual. Entonces, pero me regreso al tema del andamiaje institucional. Cuando yo planteaba la vez pasada, justo en la pregunta en la que te la reviré, era, ay, Álvaro, o sea, ¿para qué una denuncia en el INE si no hay instituciones que lo investiguen, carajo? Sí. Era exactamente lo mismo que me regresaste ahora tú a mí, que es, ay, Alejandro, ¿para qué si la carabina Ambrosio y la fiscalía es lo mismo? Porque ahí el andamiaje institucional, Álvaro, no solamente genera, hace bien a los mexicanos, diga, ¿no? También
genera gobernabilidad, Álvaro. O sea, una fiscalía, una unidad de inteligencia financiera, estas instituciones, una Secretaría de la Función Pública efectiva, estas instituciones que están sobres de la lana, de quién mueve qué, de cómo funciona, generan estabilidad y gobernabilidad. Sí. Porque yo te garantizo que este bocón no se atrevería a decir, con todo, saquen el dinero de donde casi está diciendo, a ver, júntense empresarios, porque necesitamos millones de dólares porque vamos contra Claudia con todo. Este bocón se la pensaría en no estar haciendo una invitación. ¿Por qué lo puede hacer así tan obvio? Primero, porque es un bocón, pero segundo, porque salen impunes. Pues sí. O sea, ¿quién ha investigado? Sí. Ahí anda el presidente, mira, Álvaro. Digo, qué bueno que lo hace, qué bueno. Ahí anda el presidente citando un trabajo de Milenio. Ahí andan rescatando cachitos de aquí, de allá, del ataque que trae el presidente de México. O sea, rescatando cachitos de investigaciones de aquí, de por allá. ¿Por qué? Porque si hubiera una policía cibernética chingona, perdónenme usted la expresión, si hubiera ese andamiaje institucional, habría en este momento así, como sucede en muchos países del mundo, así, una respuesta de la policía cibernética diciendo, espérame, sí, está bien lo de Milenio, está bien lo de acá, está bien lo de acá, pero a ver, como institución, policía cibernética, a ver, yo estoy viendo llegar aquí, Twitter, una movilización y estas son las fábricas, y aquí están las granjas, y estos están atacando al presidente de México. Pues sí. No, ahí andan recogiendo pedacitos. Ya es el segundo día que cita la investigación de Milenio, y a veces hasta lo oigo el presidente y digo, ay, güey, chihuahuas, hombre. Vamos a hablar de cosas.